mesa. Nos acompaña el profesor Carlos Nelson Campis. Él es profesor nacional de Educación Física, coordinador provincial de los Centros de Actividad Física Especial de Misiones, y nos va a hablar un poquito de su experiencia en la provincia como coordinador del deporte adaptado. Carlos, bienvenido. Te damos la Hola, buenas palabra. tardes. Gracias. ¿Está bien el audio? ¿Se escucha? Perfecto, se escucha, Carlos. Lo que sí, Gracias, estamos Karina. cortitos con el tiempo, así que te escuchamos. Gracias. Sí, sé que tengo más o menos 1 minuto y medio. Lamento muchísimo porque si vamos a hablar de discapacidad necesitaríamos 2 o 3 días para poder inclusive ponernos de acuerdo en muchas cosas. Así que arranco ya. El agradecimiento especial a Jorge Krikovic, que me abrió una puerta inmensa y gigante como es esto que tiene que ver con salud. Así que primero voy a decirles más o menos cómo se crea el CEFE y qué es el CEFE, para que conozcan y se ubiquen en otro ambiente que es el ambiente de educación. Aquí, particularmente en la provincia de Misiones, existe el Ministerio de Educación, el Consejo General de Educación, que es quien se encarga de creaciones de escuela primaria, nivel inicial, jardines maternales, etc. Y así fuimos creados nosotros en el 2008, en septiembre, el 22 de septiembre del 2008, como un centro de educación física especial. Y la palabra especial no significa que trabajamos especial porque es con discapacidad. Es por la educación física especial, que es un tema que todavía está en estudios, si es educación física, si es educación física especial, educación física adaptada, así que todavía estamos a pesar de tener 12 años de funcionamiento, el nombre estamos viendo. El Centro de Educación Física Especial, CEFE, fue creado por el Consejo General de Educación, que es nuestra madre. Después dependemos de la Dirección de Educación Física dentro del Consejo General de Educación. Hay un equipo directivo que tiene al director y al vicedirector en cada CEFE. Hay 7 en la provincia de Misiones. Después el resto del equipo es el equipo transdisciplinario, personal administrativo y equipo técnico de profesores, a los que pedimos para que puedan trabajar con nosotros experiencia y capacitación en el área de discapacidad o en el área de salud, si no sería imposible. Voy a pasar muy rápido. ¿A quiénes está destinado el trabajo del CEFE? Tengo mi ayuda a memoria acá. Bueno, concretamente las personas que asisten al CEFE son cualquier tipo de persona de 0 edad a sin límites. Como fue creado como un colegio secundario estatal, es absolutamente gratuito. Puede venir una persona que sufrió una ACV, puede venir una persona con un problema cardiopático, diabetes, hipertensión, simplemente un pequeño sobrepeso o necesita subir de peso y mejorar sus condiciones físicas, y además la discapacidad toda. Me refiero a discapacidad orgánica, visceral, sensorial, motriz y mental, completo, toda la discapacidad. ¿Cómo se acercan al CEFE? Y hay 3 maneras principales. La derivación escolar, o sea, en la escuela, ya sea desde nivel inicial, jardín de maternal, escuelas primarias comunes o especiales, establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades, el profe o la maestra o los directivos detectan que hay algo que no pueden describir qué es, se acercan al CEFE. La otra manera, directamente por prescripción médica o por recomendación de algún médico, que le hace falta alguna actividad física. Y después a través de la difusión, los medios, de boca en boca, así llega el alumno. Para nosotros son alumnos y una vez que el profe lo toma y empieza el trabajo es un alumno paciente. El alumno, el requisito único y excluyente que tiene que acercar al CEFE es el certificado médico como el de la escuela, que dice que es apto para hacer actividad física, o bien
la derivación del médico que recomienda actividad física por la patología que está presentando en ese momento. A partir de ahí, el alumno, en el caso de que sea un niño, dije que es de 0 edad en adelante, entonces el alumno, acompañado por su tutor, padre o el abuelo, acá en la provincia, omití contar que el CEFE se crea por una cuestión de necesidad que vimos un grupo de profesores que estábamos trabajando aisladamente, como islotes. Nos juntamos. A mí particularmente me pasó que después de trabajar 17 años en una escuela especial que funcionaba dentro de un hospital psiquiátrico, fue mi primer encuentro con la parte de salud y ahí me quedé. Bueno, en esa misma escuela sufrí un accidente, me tuvieron que operar la columna y ahí entré más de cabeza a todo lo que era salud. Entonces surge esta cuestión del CEFE para las personas, sobre todo que no tienen obra social, que no tenés dinero para pagar un médico, que no tenés acceso. En el interior es mucho más difícil. Entonces, con esa idea se crea el CEFE. Teniendo en cuenta todo eso, por eso el requisito único es el certificado médico. Ahora, yo dije hoy que el CEFE consta de directivos, vicedirectores, personal que se encarga de la papelería y después el equipo transdisciplinario. ¿Por qué digo equipo transdisciplinario? Porque consta, por ejemplo, de psicopedagoga, psicóloga, maestra de nivel inicial, integradora para poder captar los chiquitos que están en nivel inicial y arrancar cuanto antes con el problema que tiene a trabajar a través de la actividad física, el deporte. Traumatólogo, kinesiólogo, todo lo que pueda desde cada uno, desde su ámbito, aportar según la patología que ingresa a la institución. Una vez que tiene las entrevistas correspondientes, según sea el caso, se le pasa el informe de cada una de esas entrevistas al directivo. Y el directivo tiene la obligación de conocer al personal de profesores de educación física que tiene, porque cada uno de nosotros tenemos un perfil. Particularmente, yo no puedo trabajar con niños o con jóvenes con una discapacidad que sé que tienen un límite de vida. Así hay otros que directamente no pueden trabajar con cuestiones psiquiátricas. Cada uno. Entonces el director ahí llama al profesor. El profesor tiene que leer, enterarse de todo el informe que da cada uno de los profesionales y recién ahí hacer el plan de su trabajo. Por eso decía que es transdisciplinar. A partir de ahí, una vez por mes, se hace un ateneo en cada institución y se hace una reunión conmigo como coordinador provincial y todos los directivos. O sea, todos tenemos que estar al tanto de qué retroceso hizo, de qué avance tiene, de cuál es la patología, desde dónde estamos atacando el problema. Tiene que ser así conocido por todos, porque la persona que está haciendo el trabajo físico con nosotros es el que tiene que salir beneficiado, no nosotros. Nosotros salimos de más beneficiados cuando estamos aprendiendo y haciendo experiencia con ellos. Ese es nuestro mayor beneficio. Ahora, voy a pasar rápido, don Krichkovich, porque tengo que cumplir con el tiempo también. Me voy a saltear seguro muchas cosas. Con el tema de pandemia, todos los médicos que estuvieron hablando, toda la parte de entrenamiento que estamos hablando, que estoy escuchando, es fantástico, pero ni siquiera de Nación yo he recibido un plan estudiado, pensado, elaborado específicamente, con la invitación a los profesores de educación física que no pueden estar fuera del equipo, para ver qué hacemos con los niños que no son de elite, que no son de deporte, con las personas con discapacidad, que muchas de ellas, no quiero pensar cómo están en este momento después de estar 7 meses sin hacer su actividad física que estaba prescrita por un médico. Y después el tema de los abuelos. Sí es cierto, como hace un ratito mencionaba uno de los médicos que hablaba, hay cosas aisladas, están las cuestiones de internet, que yo puedo bajar, por ejemplo, una app al teléfono y que me dirija al entrenamiento, pero no es lo aconsejable
mucho menos en discapacidad. Entonces, ¿cómo nos estuvimos manejando nosotros con nuestros alumnos? El que tiene acceso a la posibilidad de tener internet o a la posibilidad de tener un celular, una laptop, una notebook, algo, optamos por trabajar de forma recreativa y de no perder el lazo de comunicación. Piensen ustedes que si yo empecé a trabajar con un chiquito con autismo en pileta, ¿cómo me lo voy a encontrar cuando vuelva? Ni siquiera me va a conocer. Tengo que empezar de cero para poder lograr un contacto, una comunicación. Si una persona sufre una ACV, le digo, ahí aguantame 7 meses porque ahora no podemos trabajar. Si estamos hablando de una persona que venía con un problema de ser adulto mayor, hipertensión, obesidad y es diabético, ese probablemente se note, pero es un poco la cuestión personal de la pasión que tengo por lo que hago. Necesitamos hacer ese equipo. De lo contrario, yo siento como que todo este gran espacio de personas están fuera, como en algún momento, años atrás, estaban fuera de cualquier contexto las personas con discapacidad. Paso y sigo, porque si no me voy a concentrar mucho en esas cosas. Un minutito, Carlos, disculpa. Sí, gracias. En el CEFE se creó para mejorar la calidad de vida, para lograr la autovalía, que es lo que nos hace sentir persona y no una planta o un bodoque, principal motor para poder hacer todo lo demás que se está mencionando aquí. Y sin querer, también entró la cuestión de que a través de los profes se descubre algún talento deportivo, y ese es el caso, por ejemplo, de Jonathan Avellaneda, hoy día, un muchacho que es 3º o 4º en el mundo, salto en alto, pero amputada una pierna. Es una consecuencia, pero no dejamos afuera el deporte de alto rendimiento. Una vez que entró al CENAR, chau, lo perdimos como alumno, siguió su carrera, pero cambió la vida de él, de su entorno familiar y de la comunidad de él, que es de una comunidad que está a 30 kilómetros del Dorado. Seguro que me está quedando un montón de cosas. Karina, pero te veo. En tiempo, sé que estás Carlos, apretadísima. Sí. El tiempo es tirano, pero muchas gracias. A disposición, mi nombre es Carlos Campis, infinitamente agradecido, Jorge. Somos miembros de la RAFA Argentina, de RAFA PANA. Tengo acá adelante, porque estoy mirando mi ayuda a memoria en la computadora, mi querido doctor, que lo recordaban tanto, doctor Ricard, en una visita que hizo a la provincia de Misiones, nos dio la membresía y el aval, porque vio nuestro trabajo. Formamos parte y somos creadores por primera vez en la historia de la FIEP, que es la Federación de Educación Física. Tiene 72 años, son 136 países los que la conforman. Nosotros somos, con otro grupo de profesores, creadores de la sección de Educación Física y Deporte Adaptado que jamás existió. Así que a disposición, Carlos Campis, paso mi teléfono después, un correo para poder hacerla más. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 5 disertantes. Excelentes exposiciones. Y damos paso ahora a la segunda mesa con otros colegas que la verdad son un lujo. Muchísimas gracias. Jorge, te cedo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ahí está el doctor Alberto Ceballos, que es el coordinador de la siguiente mesa y que él va a estar haciendo la presentación. Un placer, doctor. Le cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Buenas tardes. Gracias por estar allí. Veo que hay muchos participantes, seguramente atraídos por el tema de que nos toca hoy día viernes, pero por sobre todas las cosas, por los disertantes que tenemos en la fecha de hoy. Bueno, rápidamente pasamos a los siguientes temas. Quiero presentar al doctor Alejandro Gómez Monroy. El doctor simplemente ha solicitado que lo presentemos como el médico especialista consultor en cardiología, que ha sido presidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología,
es director del Centro de Rehabilitación Cardiovascular Cardioactivo de Salud de la Ciudad de La Plata. Pero yo quisiera agregar que para presentarlo correctamente tendríamos que mencionar su larga actividad laboral, sus pasantías por instituciones extranjeras, sus valiosos antecedentes académicos, sus múltiples membresías societarias y sus innumerables premios y reconocimientos. Pero para todo ello requeriríamos un tiempo que, por supuesto, no contamos. Así que solo voy a agregar que es el único médico latinoamericano distinguido por la American College of Cardiology por su trabajo en rehabilitación cardiovascular. Así que, Alejandro, es un placer y un honor que estés hoy aquí con nosotros. Adelante. Bueno, Alberto, muchas gracias. A ver cómo es esto. Voy a compartir. A ver si vos... Ahí lo estamos viendo, sí. Alberto, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, doctor. Ahí abrió la... Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, Alberto, bueno, antes que nada quiero agradecer al comité científico por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar reunido acá, aunque sea virtualmente, con todos ustedes. Te agradezco la presentación, mucho más de lo que te he pasado. Y bueno, les agradezco nuevamente esta posibilidad de estar junto a todos ustedes. Antes de comenzar, quería brevemente brindar mi homenaje a un amigo, un cardiólogo, un luchador de la rehabilitación cardíaca, como ha sido el doctor Arnaldo Angelino, que la semana pasada, lamentablemente, producto de esta enfermedad de miércoles, el COVID-19, se nos ha llevado a un luchador que ha trabajado mucho por la rehabilitación de la Argentina, y no quería dejar pasar de hacerle este homenaje a Arnaldo. Así que, bueno, una gran pena para la rehabilitación cardíaca y para todos sus amigos y para su familia también. Así que mi homenaje hacia él. Me han pedido que les hable acerca de la rehabilitación cardíaca en tiempos de pandemia. Fíjense ustedes justamente esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, a todo el mundo. Algunos incluso hasta, como en el caso de Arnaldo, han dado la vida. Y bueno, la rehabilitación cardíaca, como ustedes saben, no ha estado ajeno a esto, y como todos sabemos, la rehabilitación cardíaca es una práctica cardiológica terapéutica que aplicamos sobre pacientes cardiovasculares para llevarlos al mejor estado posible en su condición física, psíquica y social vocacional. Así que se podrán imaginar que el contacto que nosotros tenemos con nuestros pacientes es muy estrecho, es muy, muy estrecho para trabajar sobre esas tres esferas que hacen a la vida misma de nuestros pacientes. Y por lo tanto, al no poder brindarlo, están perdiéndose todos estos beneficios que van desde la mejora de la disfunción endotelial, el incremento del óxido nítrico, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la calidad de vida, la capacidad funcional y, por supuesto, también la disminución de la mortalidad. Disminución de la mortalidad que ya había sido demostrado ya hace bastantes años por Soya y colaboradores en los Estados Unidos, con un estudio tal vez el más grande publicado a la fecha con respecto a la rehabilitación cardíaca en más de 600.000 usuarios del Medicare, todos pacientes coronarios y personas jubiladas, retiradas, más de 60 años de los Estados Unidos, que los comparó la mortalidad entre los que hacían rehabilitación cardíaca y los que no hacían rehabilitación cardíaca a 5 años, y utilizando 3 métodos estadísticos diferentes, encontró una disminución de la mortalidad que iba del 34 al 21% menos. Es decir, que los pacientes están perdiendo algo importante hoy en día al no poder acceder a la rehabilitación cardíaca. Mucho más cuando sabemos que la rehabilitación cardíaca está categorizada como clase 1 con nivel de evidencia A por todas estas instituciones. Por lo tanto, no debiera haber un solo paciente cardiovascular que no recibiera un programa de rehabilitación cardíaca. Pero la rehabilitación cardíaca ya hace mucho tiempo que viene teniendo otros tipos de problemas. Por ejemplo, la derivación y la cantidad de personas que ingresan a la rehabilitación cardíaca. En realidad, la rehabilitación cardíaca ha mejorado, como lo vemos en este trabajo, que desde el año 2007 hasta el 2011 la proyección, la derivación aumentó hasta un 81, hasta prácticamente un 81%. Acá no sé si ustedes lo ven, yo acá veo que están las imágenes, yo no lo alcanzo a ver.
Y si vamos al año 2019, estamos hablando, sobre todo en los estados del norte de los Estados Unidos, están cerca de un 90% de derivación. Esto está muy lejos de lo que pasa en la Argentina y en Latinoamérica, pero igualmente en los Estados Unidos, con todo el enorme desarrollo que tienen, fíjense que la participación, por más que aumentó la derivación, sigue siendo sumamente escasa, menos del 20%, a pesar de que aumentaron las técnicas y los protocolos para derivar a pacientes a rehabilitación cardíaca. De ahí a que el paciente comience es hablar de otro tema. Lo mismo pasó en el estudio de Soaya, de estos 600.000 pacientes, solamente el 12% estaban en rehabilitación cardíaca. Esto realmente es algo para reflexionar y es algo inaceptable. No lo podemos tolerar porque realmente es un verdadero desastre. Por supuesto que esto tiene muchas causas. Una de ellas es la baja disponibilidad de centros de rehabilitación cardíaca. En un estudio publicado el año pasado, un estudio canadiense, se vio que el 54,7% de los países disponían de centros de rehabilitación cardíaca. Esto también es muy grave porque que prácticamente la mitad no tenga centros de rehabilitación cardíaca, como es cuando es una práctica convencional de la medicina convencional, es una verdadera vergüenza. Y este mismo grupo de trabajo, unos años antes, había publicado un trabajo donde habían diferenciado la cantidad de centros de rehabilitación de acuerdo al PBI, al Producto Bruto Interno, y ahí también mostraron que obviamente los países con mayores ingresos tenían más derivación y los de ingresos medios y bajos ingresos mucho menos derivación. Un 20 y pico por ciento en pacientes de ingresos medios y los de ingresos bajos, muy bajos. Justamente fíjense qué paradójico, cuando estos países, que son los que más necesitarían una práctica que es económica, que es positiva para los pacientes, que disminuye la mortalidad y que es fácil, si se quiere, de alguna manera, de implementar, son los países que menos centros de rehabilitación tienen. Creo que hay un micrófono ahí prendido en algún lado. Sí, lo estoy buscando. Bueno, entonces nosotros ya hace tiempo, pero les aseguro que hace 8 o 10 años que nos veníamos planteando que algo teníamos que hacer para cambiar esta realidad, mucho antes de la pandemia. Y entonces pensamos que había que hacer nuevos centros de rehabilitación cardíaca. La solución pasa porque hubiera, como las farmacias, una farmacia cada 400 metros. Bueno, centros de rehabilitación cardíaca en todos los rincones del país, en todos los pueblos. Entonces, para hacer esto, lo que a nosotros se nos ocurrió en principio fue modificar dentro de nuestro Instituto de Rehabilitación Cardíaca de La Plata, crear un área de docencia que llamamos Cardioactivo Capacitaciones, con lo cual creamos un posgrado para todos los miembros de la rehabilitación cardíaca, lo damos en forma online, estamos por la 17ª edición, y ya hemos formado más de 700 alumnos de todas partes del mundo, e incluso, gracias a este posgrado, ya se han abierto centros por lo menos 3 centros en México, en Costa Rica, en Ecuador, en Chile y por supuesto también en la Argentina. Pero claro, todo esto es un crecimiento muy lento, Entonces nos pusimos a pensar, obviamente, en los programas alternativos que ya existían de rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca domiciliaria, que ya tiene más de 30 años de desarrollo en el mundo. Y vimos que tenía ciertas debilidades, cuestiones legales, cuestiones de llegada, cuestiones de justamente la edad de los pacientes que nosotros intervenimos. Por lo tanto, dijimos, bueno, no, esto lo podemos solucionar y tenemos que hacerlo de otra manera. Entonces creamos otro posgrado de rehabilitación domiciliaria presencial, un híbrido entre la rehabilitación institucional y la rehabilitación domiciliaria convencional. ¿En qué consistía este procedimiento? En un posgrado donde formábamos equipos a la gente del equipo de rehabilitación cardíaca, pero no médicos, para que vaya a la casa del paciente y lleve la rehabilitación cardíaca como si fuera un personal training, pero especializado en rehabilitación cardíaca. De esa manera podíamos aumentar la seguridad, que la rehabilitación convencional domiciliaria está un poco floja, y podíamos llevar a los fisioterapistas, a los kinesiólogos, a los profesores de educación física a la casa del paciente para hacer su propia rehabilitación cardíaca. Ya vamos por la 4ª edición, pero igualmente también esto es lento, porque ¿qué pasó?
después vino esto, llegó el SARS-CoV-2 y hizo que todos estos centros de rehabilitación, estos son algunos de la Argentina, una fotografía del 15 de marzo de este año, parece mentira, ya pasó prácticamente todo el año, y vemos la foto de los centros vacíos, con lo cual los pacientes no pudieron hacer rehabilitación cardíaca. Por lo tanto, volvimos para atrás y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa con estos programas alternativos de rehabilitación domiciliaria que no nos terminan de convencer. Por lo tanto, dijimos, bueno, vamos a crear otra forma en la cual nosotros vamos a modificar un poco la rehabilitación domiciliaria y vamos a transformarla agregándole algún factor de supervisión, aunque sea online, para aumentar de alguna manera la seguridad. Obviamente, bueno, este programa nosotros lo empezamos a utilizar en nuestros pacientes que ya venían en rehabilitación cardíaca, es decir, pacientes que ya conocíamos, y estamos haciendo una prueba piloto que nos está yendo bastante bien, y próximamente largaremos este plan, este programa que lo largamos para el mundo. Tenemos profesores de toda la Argentina, fisioterapistas de México, de Costa Rica, Colombia, Chile, que van a estar brindando la rehabilitación cardíaca online a todos estos pacientes que requieran su tratamiento de rehabilitación cardíaca. Por supuesto que la rehabilitación cardiovascular, la home rehabilitation, ya existe desde hace bastantes años. Los dos grupos que más experiencias tienen son estos, el del Manual del Corazón, que comenzó en Escocia, luego lo tomó obviamente todo el Reino Unido, incluso lograron introducirlo en Australia y en la parte inglesa de Canadá. Y se trata de un manual en donde forman a un grupo de facilitadores, ellos los llaman facilitadores, generalmente son enfermeros especializados en unidad coronaria, los forman en rehabilitación cardíaca y les enseñan a transmitir lo que dice este manual, que es un manual bastante simple, donde van a la casa del paciente, leen este manual con el paciente, le enseñan al paciente lo que tiene que comer, cómo tienen que moverse, y luego los monitorean en forma no presencial, sino telefónicamente. El paciente hace en definitiva su rehabilitación por su cuenta y por sí solo. El otro grupo... Alejandro. Dime. 2 minutitos. Quedan ¿Hola? 2 minutos. Hola, sí, que quedan 2 minutos, Alejandro. Bueno, mira, estamos bastante mal. Pues, yo hablé con Jorge. Jorge me había pasado 20 minutos, ¿eh? Ah, bueno. Porque aparte no tenés la última charla. Guillermo no está, sí, es verdad. Bueno. Que yo por eso la alargué, porque me habían dicho eso y quedamos en esos términos. Alberto? Sí, Alejandro, por favor. Ahí te dice Jorge, te tiró. Okay. Si no, vamos a quedarnos a media máquina. Sí, correcto, dale, correcto. Tenés que seguir nomás. Bueno, entonces el otro grupo es el grupo, perdón, ahí se me fue para atrás, a ver si puedo volver, es el grupo Multifit, que fue hecho también en la década de los 90 en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, avalado por la Kaiser Foundation, y en donde también es muy similar al Manual del Corazón, con la diferencia en que... Tuve que entrar, pero yo quería terminar mi clase. Mientras no aparezca ninguno desnudo en la pantalla, va a estar bien. Si no salimos en todos los noticieros. Bueno, entonces sigo con lo de Stanford. Este programa es prácticamente igual al Manual del Corazón, pero en este caso lo llevan adelante solamente enfermeras y puede tener alguna diferenciación en que puede haber algunos pacientes que puedan recibir 1, 2 o 3 clases de rehabilitación domiciliaria, institucional, y luego ser mandados a la casa y seguidos también en forma telefónica. Es decir, que el paciente termina haciendo por su cuenta la rehabilitación cardíaca luego de haber sido instruido. Obviamente que tengo que remarcar que todo esto los estudios que existen son sobre población anglosajona, no son sobre población latina. Y las conductas de los anglosajones son bastante diferentes a lo que podríamos ver lo que pasó ayer en la cola del homenaje a Maradona. Es decir,
son diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar un programa de este tipo. Obviamente que ya existe evidencia, este es un estudio publicado, una revisión publicada en el año 2017, donde compara un montón de trabajos, unos 27 trabajos entre la rehabilitación domiciliaria y la rehabilitación institucional, y concluyen que no encuentran diferencias significativas en los efectos sobre la presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, en la modificación del perfil lipídico tampoco, como así tampoco en la efectividad para que el paciente deje de fumar, ni tampoco en la mortalidad. Entonces, aparentemente podemos decir que la rehabilitación domiciliaria, digamos que no es mejor que la rehabilitación institucional, pero aparentemente tendría los mismos resultados. Incluso algunos trabajos muestran que podría llegar a tener incluso hasta un poco más de, digamos, adherencia que la que nosotros vemos en nuestros centros de rehabilitación cardíaca con la rehabilitación presencial. Por supuesto, hay otros trabajos, una revisión muy interesante del Manual del Corazón que evalúa distintos aspectos de la efectividad y concluye que tanto en lo psicológico, lo conductual y lo biológico termina siendo exactamente igual la rehabilitación institucional contra o versus la rehabilitación institucional. Vuelvo a aclarar que todo esto depende obviamente de estudios hechos sobre población anglosajona, que debemos tenerlo en cuenta. A manera de, digamos, como algo, digamos, extraño, les traigo un trabajo, del primer trabajo publicado por Robert Debass, que fue el que creó el Multifit en los Estados Unidos, en donde toma un grupo de 585 pacientes, los divide en dos grupos, 5 hospitales de la Fundación Kaiser, y a unos les presenta el Multifit y a otros los deja sin ningún tipo de intervención, es decir, solamente la intervención habitual, es decir, sin ningún tipo de rehabilitación cardíaca, es decir, es el tratamiento habitual contra el tratamiento de Multifit. El primer trabajo, y ahí obviamente que la intervención de la rehabilitación cardíaca, incluso la domiciliaria, les demostró que el abandono del tabaquismo fue mucho más alto, el perfil lipídico mejoró mucho más que en el cuidado habitual, y también mejoraron los METs. Ahora fíjense ustedes que obviamente era el primer trabajo publicado, por lo tanto el grupo poblacional que manejó era un grupo que no era ni siquiera de riesgo moderado, más allá de que eran todos pacientes coronarios. Esto mismo puede ser aplicado a cualquier otra tecnología, Este es un estudio del año 2014 de australiano, en donde utilizan un smartphone, utilizan una aplicación de rehabilitación cardíaca, en donde toman 60 pacientes con la aplicación y 60 pacientes en una de rehabilitación cardíaca, todos coronarios, en una rehabilitación institucional, y ahí también vemos que la utilización es más común con el smartphone, la adherencia también, la finalización del programa incluso es más alta que la institucional, y el incremento de la capacidad funcional es similar. No me canso de decirles, estos son estudios en poblaciones especiales. A mí me cuesta mucho creer, y en la experiencia que estamos haciendo nosotros, actualmente, esta experiencia piloto que estamos haciendo en rehabilitación domiciliaria con mis pacientes, algunos de los cuales hace 20 años que hacen rehabilitación conmigo, se han reevaluado y han bajado su capacidad funcional. Por lo tanto, es un poco extraño pensar que va a ser exactamente igual, sobre todo en este punto del incremento de la capacidad funcional. Por eso nosotros, cuando desarrollamos este nuevo programa de rehabilitación cardíaca online domiciliaria, nos planteamos luego de estos 8 meses de ver cómo viene la situación en el mundo con respecto a la rehabilitación cardíaca, que tenía que tener el programa las 3 herramientas que usamos habitualmente, es decir, el plan de educación sanitaria, un programa de ejercicio físico, que en este caso, en nuestro programa, es supervisado, no como es el Multifit, ni como es el Manual del Corazón, ni tampoco
como es el programa, por ejemplo, de la Ford, del sistema de salud de la empresa Ford, que tiene varios hospitales que también tienen rehabilitación domiciliaria, pero también supervisada en forma telefónica. Supervisado, ahora lo vamos a ver. Y finalmente un programa de autocontrol. Acá sí no podemos utilizar el control que utilizamos nosotros habitualmente en la rehabilitación cardíaca. En relación al plan de educación sanitaria, rápidamente, tenemos una entrevista inicial con el médico cardiólogo rehabilitador, entre el paciente y el cardiólogo rehabilitador. Obviamente se le pide los estudios cardiovasculares, que nos envíe la fotocopia de todos sus estudios cardiovasculares y con eso se estratifica el riesgo del paciente. Una vez estratificado el riesgo del paciente, nos comunicamos con el personal de nuestro establecimiento y toda la gente que va a trabajar en este nuevo emprendimiento para que sepan qué pacientes van a recibir. Por supuesto, van a recibir un plan educativo donde les vamos a trabajar mucho sobre las características del programa y sobre todo sobre los reconocimientos de síntomas, ya que el paciente va a estar por sí solo. Obviamente, plan alimentario, reconocimiento de factores de riesgo y todo lo que ustedes ya conocen que hacemos nosotros en rehabilitación presencial, pero lo daremos a través de una forma virtual con unas clases que ya están grabadas en MP4 que paulatinamente en el transcurso de las 12 semanas que dura el programa irán recibiendo los pacientes. En relación al programa de ejercicio físico, es diseñado en forma personal, es decir, no se trabaja en forma grupal, pero cada paciente va a tener. Se va a supervisar en tiempo real, esto vamos a estar permanentemente, un facilitador, un profesor de educación física, un kinesiólogo va a estar dando las clases y supervisando y corrigiendo, aunque sea a la distancia. La duración será de 12 semanas, en principio para los pacientes nuevos, y luego implementaremos un plan de mantenimiento. Los pacientes que ingresaremos van a ser de riesgo bajo y riesgo moderado, más allá que ahora en nuestra experiencia, en esta experiencia que estamos haciendo, esta prueba piloto, tenemos pacientes de alto riesgo y de altísimo riesgo. Pero ¿qué pasa? Son pacientes que ya conocíamos de antes. Entonces, en principio vamos a empezar con pacientes nuevos, de riesgo bajo y riesgo moderado, pero no descarto que podamos empezar a trabajar con algunos pacientes que veamos que sean muy conscientes que puedan cumplir un programa de rehabilitación domiciliaria. Por supuesto, trabajaremos con una frecuencia cardíaca un poco más baja y las características de la actividad serán exactamente lo mismo que en las otras, pero tomado a distancia, 70% aeróbico, 30% fuerza, y por supuesto vamos a trabajar, dependiendo del caso, siempre un poco más bajo, un porcentaje más bajo de lo que nosotros nos animamos a trabajar en la actividad de rehabilitación presencial. En relación al sistema de autocontrol y seguridad, obviamente vamos a trabajar mucho en el reconocimiento de síntomas de alarma, que el paciente se eduque correctamente para que tenga esos síntomas, que esté alerta a esos síntomas de alarma que pueden aparecer antes de la actividad, durante la actividad o después de la actividad. Entonces, para que el paciente esté bien despierto y sepa qué es lo que nos tiene que avisar. Cosa que a veces nos pasa, que en lo presencial el paciente lo oculta o no lo dice, mientras que acá no podemos darnos ese lujo de que pase eso con el paciente. Obviamente le enseñaremos el autocontrol de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Aprenderá a manejar la escala de Borg, de esfuerzo percibido, obviamente. Le pediremos que construya una planilla con teléfonos y datos personales, importante que tenga todos esos datos a disposición, por el hecho de que si tiene algún evento o alguna cosa que requiere una asistencia, que ya lo tenga impreso al lado del teléfono, que no lo agarre de sorpresa. Se le pedirá que esté suscrito a un sistema de asistencia de emergencias, público o privado. Se le pedirá también que va a haber muchos horarios. Eso es una de las condiciones que ha hecho que la rehabilitación domiciliaria aumente la tasa de adherencia.
la disponibilidad horaria, vamos a tener muchos horarios y se le va a pedir que estos pacientes elijan un horario en lo posible con donde haya una compañía. En el caso de que un paciente viva solo, como me pasó los otros días, me llamó un paciente nuevo que quería comenzar y él vivía solo, bueno, en ese caso, se evaluará los antecedentes del paciente y el médico cardiólogo tomará la decisión de comenzar o no con este tipo de pacientes, porque no queremos que el paciente esté haciendo un ejercicio físico sin tener a alguien cerca como para poder ayudarlo en caso de que hubiera alguna circunstancia mayor. Obviamente que habrá una comunicación online con el médico cardiólogo rehabilitador, se le pedirá una autorización escrita del cardiólogo de cabecera y obviamente un consentimiento informado. Porque aquí ocurre otro inconveniente, que es lo que vimos que se nos vino encima cuando comenzó toda la pandemia, que rápidamente algunos amigos querían largar rápidamente con esto y en realidad tenemos que tener en cuenta la cuestión legal. La cuestión legal, tanto aquí como en el resto del mundo, está bastante en pañales. Más allá de la aparición de la pandemia, las legislaciones están todavía van bastante atrás de los acontecimientos. Obviamente que la pandemia va a acelerar o va a tener que contemplar modificaciones, pero si vamos a la letra fría de la ley del día de hoy, la situación de la telemedicina está, digamos, para ser suave, medio flojito, como decimos acá en la Argentina, floja de papeles. En el año pasado, Randall Thomas de la Mayo Clinic de Rochester publica, a pedido de la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar, de la American Heart Association, de la American College, un statement acerca de la rehabilitación domiciliaria. Y bueno, y Randall Thomas y otro conjunto de expertos terminan avalando, recomendando la rehabilitación cardíaca, pero ¿para quiénes? Para ese 80% que ellos tienen que no van a un centro de rehabilitación cardíaca. Y se percibe en toda la guía como que hay ciertas reservas. Y esas reservas de Randall Thomas y de todo el grupo del grupo del American College y de la AMAR, se debe a que en los Estados Unidos la cobertura, no solo la cuestión legal, sino que la cobertura económica de la práctica de la rehabilitación cardíaca no está cubierta, la domiciliaria. Sí está cubierta el multifit en California, pero en el resto del país no está cubierto. Por lo tanto, eso es un problema que, fíjense, ustedes ya lo saben, la medicina en los Estados Unidos no es como la Argentina, que somos capaces de atender por nada y hasta enfermarnos y morirnos por nada. En los Estados Unidos, si no está cubierto, no se hace y no se hace. Eso se percibe leyendo todas estas guías y obviamente también hablan de que al no existir los estudios comparativos, un estándar de todos los centros de rehabilitación cardíaca, tanto institucionales como la práctica domiciliaria, les resulta difícil creer en esta cierta igualdad que existe entre los resultados de un sistema y del otro. Para terminar, ahora sí, Alberto, podemos decir que entonces la rehabilitación cardíaca continúa estando subutilizada, que nuevas estrategias son necesarias para llegar al paciente, para llevar la rehabilitación cardíaca. Es cierto, yo no me niego a esas nuevas estrategias, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy cautelosos porque si no pasa nada, bárbaro, pero si hay algún inconveniente, la cuestión puede ser bastante complicada para el que lo lleve adelante. La rehabilitación cardíaca domiciliaria podría alcanzar los mismos resultados, eso la evidencia así lo dice, y su implementación es factible y efectiva. Nosotros, al ver todo este cambio que existe social, incluso hasta la misma gente mayor que ahora se ha visto obligada para verse con sus nietos, para chatear con sus hijos, a meterse en los celulares, aprender a manejar la computadora, aprender a manejar un Zoom, viendo todo eso, estamos dispuestos, por eso hicimos este nuevo programa, a correr ese riesgo
tal como hacen aquellos líderes que van con un machete abriendo camino. Esos corren el riesgo de ser picados o de tener un inconveniente. Bueno, nosotros decidimos ser quienes asumamos ese riesgo, pero no quiere decir que no tengamos conciencia de la debilidad legal que existe sobre estas disciplinas. Muchas gracias por su atención, Alberto, y discúlpame por la prolongación del tiempo, pero creído que habíamos quedado en eso. No, sí, por favor. Yo sabía que había, digamos, espacio para seguir conversando, no sabía el tiempo exacto. No, excelente, Alejandro, la ponencia. No sé si vamos